¿Y si te dijera que la historia del Arca de Noé guarda secretos que han sido ocultados durante siglos? Que esta no es solo una historia bíblica, sino un relato que podría estar conectado a eventos históricos reales, registros arqueológicos y misterios que desafían incluso a los científicos más escépticos. Durante miles de años, esta narrativa sobre un gran diluvio y un hombre que recibió la misión divina de salvar la vida en la tierra ha atravesado generaciones. Pero, ¿realmente conocemos toda la verdad? En todas las culturas alrededor del mundo, el mito del diluvio es un tema recurrente. El profeta Noé, que construyó un arca para salvar a su familia y a los animales de un cataclismo global, ha sido parte de esta historia, transmitida de generación en generación. Pero ¿qué sabemos realmente sobre el Arca de Noé? ¿Realmente existió? Durante siglos, este relato fue tratado solo como una narrativa religiosa, una historia con significados espirituales profundos, pero sin evidencias que la confirmaran como un evento real. Sin embargo, en los últimos años, arqueólogos, historiadores y científicos han profundizado en la investigación de eventos antiguos y algunos descubrimientos han planteado preguntas intrigantes sobre la veracidad de esta historia. ¿Serían estos relatos solo leyendas? ¿O hay algo más que aún no comprendemos? Hoy, exploraremos las pistas que algunos expertos creen que son las claves para revelar la verdad oculta detrás del Arca de Noé. Descubriremos las nuevas evidencias, las teorías más audaces y las investigaciones que podrían cambiar para siempre la manera en que entendemos esta historia. ¿Estás listo para un viaje que podría desafiar todo lo que sabías sobre el Arca de Noé? La historia de Noé y su arca es una de las más conocidas en el mundo, pero sus raíces no se limitan solo a la Biblia. La narrativa del gran diluvio atraviesa diversas culturas y tradiciones, dejando claro que este mito es universal, con variaciones interesantes en cada parte del mundo. ¿Y por qué tantas civilizaciones, aisladas entre sí, comparten historias tan similares sobre un diluvio global? En la Biblia, el relato es claro. Dios, insatisfecho con la maldad que dominaba la tierra, decide purificar el mundo a través de un diluvio, salvando solo a Noé, su familia y los animales que entraron en el arca. Una historia de destrucción, pero también de salvación y renovación. Pero lo que muchos no saben es que otras culturas tienen versiones muy similares de este mito. En el antiguo texto mesopotámico, el épico de Gilgamesh, por ejemplo, encontramos un personaje llamado Utnapishtim, quien, al igual que Noé, recibe una misión divina para construir un arca y salvar las formas de vida de la tierra antes de que un gran diluvio las destruya. La semejanza entre las historias es impresionante, planteando la pregunta: ¿estaban las culturas antiguas hablando del mismo evento? El propio Corán, libro sagrado del Islam, también menciona la historia de Noé, o Nuh, como se le conoce en el Islam. La versión musulmana presenta una trama similar, pero con algunas diferencias importantes, como el énfasis en el castigo a los incrédulos y la misión de Noé de predicar durante 950 años antes del diluvio. Curiosamente, esta historia también está llena de detalles que acercan las narrativas sagradas de otras culturas. Además, culturas como la maya, la hindú e incluso los pueblos indígenas americanos tienen leyendas de grandes inundaciones que resultaron en la renovación del mundo, con héroes o dioses protegiendo la vida. Estas semejanzas no pueden ser ignoradas. ¿Será que todas estas civilizaciones estaban hablando de un evento común? ¿O sería solo una coincidencia? Es fascinante pensar que esta historia, que nos parece tan familiar y anticuada, podría tener un origen más profundo, tal vez más cercano a la realidad de lo que imaginamos. La pregunta que queda es: ¿fue el diluvio un evento global o una serie de cataclismos locales que con el tiempo
terminaron conectándose en una única narrativa? Cuando pensamos en la historia del Arca de Noé, la mayoría de las personas imagina un gran barco construido en una época primitiva, transportando 2 de cada especie de animal. Pero, ¿existe algo más sustancial, además de la tradición religiosa, que pueda confirmar la existencia de tal embarcación? En los últimos años, arqueólogos se han aventurado en lugares remotos, especialmente en las montañas del Monte Ararat, en Turquía, donde muchos creen que el arca reposa hasta hoy. El Monte Ararat ha sido un punto focal de expediciones que buscan vestigios del arca, pero ¿qué han encontrado hasta ahora? La respuesta está, en gran parte, envuelta en misterio. Diversos relatos de exploradores mencionan estructuras de madera que parecen haber sido descubiertas en la cima del Ararat, pero nada concluyente se ha encontrado hasta hoy. Algunos científicos y arqueólogos señalan que la falta de evidencias físicas puede ser explicada por la implacable naturaleza de las condiciones climáticas de la región, que dificultan la preservación de cualquier vestigio. El hielo, la nieve y las rocas que cubren la zona harían difícil identificar cualquier vestigio del arca. Sin embargo, más allá de estas expediciones, hay otro aspecto fascinante que nos hace cuestionar si el arca realmente existió: las evidencias geológicas de un gran diluvio. Lo que muchos no saben es que algunas regiones de la Tierra presentan señales de cataclismos masivos, como inundaciones antiguas que cubrieron vastas áreas. Los científicos han comenzado a estudiar estas evidencias con una nueva perspectiva, utilizando tecnología avanzada, como la datación por carbono y el estudio de capas geológicas, para intentar reconstruir eventos pasados. En algunas partes del Medio Oriente, los vestigios de antiguos lechos de ríos y sedimentos indican que hubo, de hecho, grandes inundaciones regionales que podrían haber inspirado la leyenda del diluvio. Esto no prueba la existencia de un arca específica, pero sugiere que el evento descrito podría haberse basado en algo real, un gran evento cataclísmico que fue grabado en la memoria colectiva de varias civilizaciones. Aún así, muchos escépticos creen que el Arca de Noé es solo una alegoría. Afirman que no hay pruebas concretas de su existencia y que la historia fue transmitida como una lección espiritual. Sin embargo, es innegable que, a medida que surgen nuevas tecnologías y descubrimientos arqueológicos, los científicos e historiadores están cada vez más convencidos de que este relato puede tener una base histórica más sólida de lo que imaginábamos. Entonces, la pregunta permanece: ¿el Arca de Noé fue una invención literaria o hay vestigios reales de un gran evento de destrucción que inspiró esta historia? Ahora que hemos explorado la base histórica y las posibles evidencias científicas relacionadas con el Arca de Noé, es hora de dar un paso atrás y observar algunas de las teorías más controvertidas que han surgido a lo largo de los años. Algunas de estas ideas desafían incluso el entendimiento tradicional de la historia, mientras que otras añaden una capa de complejidad que podría cambiar la forma en que pensamos sobre el arca y el diluvio. Una de las teorías más intrigantes es la que sugiere que el Arca de Noé podría no haber sido un simple barco, como imaginamos, sino una construcción de proporciones mucho mayores y con un diseño más avanzado para la época. Algunas investigaciones y estudios de ingenieros sugieren que el arca podría haber sido diseñada para resistir condiciones extremas, utilizando principios de navegación y construcción naval avanzados, tal vez incluso más allá de lo que se conocía en esa época. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Noé, con su sabiduría divina, podría haber sido guiado por un conocimiento que trascendía los límites del tiempo y la tecnología disponibles? Además, algunos especialistas sugieren que el arca podría no haber sido solo una embarcación para salvar a los animales de la tierra,
sino también un medio para preservar las semillas de todas las plantas y formas de vida. Para estos teóricos, el Arca de Noé no sería solo un reflejo de un evento global, sino también un símbolo de supervivencia, de continuidad y de preservación del ciclo de la vida después de un evento cataclísmico. Esta teoría apunta a la posible razón por la cual Noé recibió instrucciones detalladas sobre cómo almacenar todos los animales y alimentos necesarios para la supervivencia durante la inundación, dando a entender que estaba preparando un futuro para el renacimiento de la tierra. Otros estudiosos, más escépticos, cuestionan si la historia del arca es una simple alegoría para algo mucho más profundo, como una advertencia sobre la relación del hombre con la naturaleza, o tal vez incluso sobre la destrucción causada por la humanidad misma. Para ellos, el arca no sería una historia literal, sino una representación del ciclo eterno de destrucción y renovación que la naturaleza impone, algo que ya ocurría antes de la civilización humana y que continuará después de la nuestra. Sin embargo, la teoría más fascinante y controvertida proviene de una línea de pensamiento que afirma que el Arca de Noé, o algo similar, podría ser un artefacto alienígena. Algunos teóricos sugieren que la sabiduría divina que Noé recibió para construir el arca podría haber venido de una fuente extraterrestre, una idea que remonta a conceptos de antiguas civilizaciones avanzadas y seres de otros planetas. Para los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, la construcción del arca y la supervivencia de los animales durante el diluvio serían evidencias de un contacto extraterrestre que ayudó a preservar la vida en la Tierra. Mientras la mayoría de estas teorías sigue siendo debatida y contestada, una cosa es cierta: la historia del Arca de Noé y del Gran Diluvio continúa intrigándonos, no solo por sus implicaciones religiosas, sino por su capacidad para hacernos cuestionar la realidad que conocemos. El misterio que rodea al Arca de Noé no es solo una historia antigua, es una búsqueda de respuestas que podrían estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. En la actualidad, la búsqueda del Arca de Noé se ha intensificado, con expediciones e investigaciones tomando una nueva dirección gracias a tecnologías avanzadas y descubrimientos más recientes. Mientras el monte Ararat sigue siendo el principal sitio de interés, han surgido nuevas pistas que apuntan a otros lugares, desafiando las creencias establecidas y planteando aún más preguntas sobre la ubicación de la famosa embarcación. Uno de los descubrimientos más intrigantes ocurrió en 2010, cuando un grupo de exploradores turcos afirmó haber encontrado una estructura de madera a 4.000 metros de altitud en el monte Ararat. Según los informes, lo que encontraron era una formación rectangular, que se parecía mucho a la descripción del Arca de Noé. Sin embargo, cuando científicos y arqueólogos independientes fueron llamados para investigar, se enfrentaron a un gran dilema. ¿Sería esta estructura realmente el arca o simplemente una formación natural de rocas y madera debido a las extremas condiciones del lugar? A pesar de las dudas, el hecho es que la búsqueda del arca nunca ha sido tan activa. Con el uso de imágenes de satélite, radares e incluso drones, los investigadores están ahora explorando las áreas alrededor del monte Ararat y en otros lugares de Turquía y el Cáucaso, donde se han detectado señales de una gran inundación antigua. Algunas teorías sugieren que el sitio original del arca podría estar en una región diferente, tal vez en una área más baja o incluso oculta bajo capas de tierra y roca que se formaron tras miles de años. Además, las investigaciones recientes también se centran en otra posibilidad. El arca podría haber sido una embarcación construida por una civilización avanzada, desaparecida hace mucho tiempo. Esta teoría plantea la posibilidad de que el diluvio no haya sido un evento global, sino una gran catástrofe regional, cuyos sobrevivientes pudieron haber dejado registros escondidos, posiblemente en otros lugares del Medio Oriente o incluso más distantes.
Los científicos también están considerando ahora un enfoque más amplio. Si el diluvio de Noé realmente ocurrió, sería posible que haya sido un evento causado por un cambio climático global, un fenómeno natural que causó inundaciones catastróficas en varias regiones del planeta, en lugar de un solo diluvio universal. Los estudios sobre cambios climáticos y paleoclimatología están comenzando a mostrar que, de hecho, hubo períodos en la historia de la Tierra en los que grandes inundaciones y cambios climáticos afectaron amplias regiones, y la historia de Noé podría ser un reflejo de uno de esos eventos. Estas investigaciones, lejos de desacreditar la historia bíblica, parecen solo hacerla más compleja, dando nueva vida a la idea de que el evento descrito en el Arca de Noé podría basarse en algo real, pero tal vez no de la forma en que lo imaginamos. El misterio persiste, y la búsqueda del Arca sigue desafiando nuestro conocimiento sobre el pasado, la ciencia y la historia. Independientemente de las dudas y las diferentes interpretaciones, la historia del Arca de Noé sigue desempeñando un papel fundamental en nuestra comprensión de las antiguas tradiciones y de la relación del ser humano con la naturaleza y lo divino. El legado del Arca trasciende el simple evento de un diluvio cataclísmico. Representa algo mucho mayor: la idea de renovación, supervivencia y esperanza frente a la destrucción. El simbolismo del Arca está presente no solo en las religiones que abrazan esta historia, sino también en diversas culturas que, incluso sin conocer la historia de Noé, comparten la creencia de que la humanidad necesita renovarse, aprender de sus errores y seguir existiendo. El Arca, en este sentido, es una metáfora poderosa para los momentos más oscuros de la vida humana, aquellos en los que el fin parece inminente, pero donde también hay una oportunidad para empezar de nuevo, preservar lo que es más importante y salvar lo mejor de nosotros. Hoy en día, el Arca de Noé se reimagina constantemente. Películas, libros e incluso movimientos espirituales encuentran inspiración en la historia para transmitir mensajes de renovación y resiliencia. Pero además, hay un movimiento creciente de preservación ambiental, que de alguna manera hace eco de la misión de Noé de proteger la vida y el planeta. Si el diluvio fue una purificación, tal vez el verdadero legado del Arca sea la lección de que somos los guardianes de la Tierra y que nuestra responsabilidad es cuidarla para las generaciones futuras. Y, por supuesto, no podemos olvidar el impacto emocional que esta historia tiene sobre nosotros. La idea de que, en tiempos de caos, una pequeña fracción de la humanidad puede sobrevivir y seguir preservando la esencia de la vida es algo que resuena profundamente. El Arca es un símbolo de esperanza, una representación del deseo humano de superar las adversidades y preservar la vida, independientemente de los desafíos que el mundo nos impone. Por más que la ciencia siga buscando pruebas tangibles de su existencia, y por más que las teorías sobre el diluvio y el Arca sean debatidas, lo más importante es que la historia de Noé sigue enseñándonos algo valioso, que no importa lo que ocurra, siempre habrá una oportunidad para empezar de nuevo. Y tal vez, al final, eso es lo que realmente simboliza el Arca de Noé. Una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre los errores del pasado y la esperanza de que, en momentos de crisis, somos capaces de construir algo nuevo, algo que preserve nuestra humanidad y la belleza del mundo que nos rodea.